Mateo capítulo 5. Estamos hoy terminando la serie de La Otra Mirada. Una serie que nos ha llevado a ver cosas que Jesús veía y que nosotros no. Y tal vez creo que lo que vamos a estudiar hoy sea tal vez de lo más importante de esta serie. Tal vez tenga que ver y podamos entender por qué Jesús nos lleva a mirar todo de otra manera. Vamos al libro de Mateo capítulo 5, versículo 43. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo. Diga conmigo, ama a tu prójimo. Y odia a tu enemigo. Diga conmigo, odia a tu enemigo. Míralo al lado. No. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, diga conmigo perfectos, así como su Padre Celestial que es perfecto, diga conmigo perfecto. Hoy vamos a hablar de lo que dice Jesús, ¿qué hacen de más? Ese es el título de la enseñanza de hoy. Porque yo creo que el gran problema de nuestra sociedad es que hacemos lo pequeño que nos alcanza. Hacemos hasta ahí, diría mi madre, la ley del mínimo esfuerzo. Hago lo menos como solamente para cumplir y luego me voy. Pero este mundo está como está porque cada uno aporta lo poco que quiere aportar y no está dispuesto a dar un poco más. La serie de La Otra Mirada es entender qué más puedo hacer para amar a la persona que tengo a mi lado. Por eso quiero que hoy podamos desgranar este concepto. Y hay en inglés un concepto, hay una frase que dice, you had one job, tenías solamente un trabajo. Diga conmigo, solamente tenías un trabajo. Entonces, bajo este concepto hay personas que tal vez no hacen bien las cosas en el momento que son identificadas. Tenías solamente un trabajo que hacer y no salió bien. Algunos de sus ejemplos más graciosos, o algunos muy graciosos. Por ejemplo, este que ven en pantalla. Diga conmigo, tenías solamente un trabajo. O por ejemplo este. Superman no es Batman, estamos claros de eso. ¿Cuántos son aquí de los de Superman? Levánteme la mano. Ah, gloria, amén, dice uno. Batman, Batman, siempre Batman, porque es un ser humano. Yo con los míos, siempre. ¿Y esta? Voy al baño. Y esta última, mire. Ay. Diga conmigo, tenía solamente una tarea. Hay veces que no cumplimos ni siquiera la pequeña tarea que nos fue asignada. Quiero hablarle de qué podemos hacer de más. No solamente para completar lo que está esperado de nosotros, sino para hacer de este mundo un mejor lugar. Y creo que mientras hoy escuchemos la palabra de Dios, nuestro corazón será transformado y desafiado a que cambiemos nuestra sociedad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Le doy un fuerte aplauso a lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Oramos, Señor, te damos gracias en esta tarde por poder estar en tu casa. Te pido, Dios, que mientras nos acercamos a ti, tú te acerques a nosotros. Que podamos sentir tu presencia como nunca antes. Oro por aquellos que hoy están aquí por primera vez. Te pido, Señor, que les hagas sentir súper cómodos. Que les hagas sentir como en casa. Que les hagas sentir abrazados por tu amor. Señor, declaro que hoy tú hablarás a nuestro corazón. Que lo que hoy vamos a escuchar era lo que necesitábamos escuchar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un fuerte aplauso. Casa de Jesús. Vamos desde el versículo 43 otra vez. Porque está lo estable. Porque dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo. Diga conmigo, ama a tu prójimo. Y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Hasta acá lo que entendemos es lo mismo que entendía todo el mundo. Porque todos somos así. Amar al que me ama, ese es mi prójimo. La gente decía así, si piensas como yo, entonces te voy a amar. Si me quieres a mí, entonces yo te voy a amar. Si haces lo mismo que yo hago, entonces te voy a amar. Pero Jesús camina un poco más y dice, no. Ahora no solamente van a amar, no van a considerar solamente prójimo a aquel que a ustedes les cae bien, sino que la línea se hace un poco más y el prójimo es también el que te cae mal.
Ahora, dígame si no es tan progresivo lo que Jesús estaba enseñando hace años, que en el día de hoy lo que la sociedad está viviendo, la gente que muere y mata por gente que piensa distinto, dígame si esto no es lo que necesitábamos escuchar en este siglo, en este tiempo. Aprender a compartir con gente que no piensa como yo. Aprender a entender que el prójimo no es el que piensa igual que yo, que tiene los mismos valores que yo, sino el prójimo es cualquiera que esté alrededor mío. Por eso quiero comenzar preguntándote, ¿quién es mi prójimo? Diga conmigo, ¿quién es mi prójimo? Alguna vez estaba con mi sobrinito mirando la película de Peter Pan, pero la vieja, esa que venía en VHS, ¿sabe de lo que le estoy hablando? ¿Sí? Esa. Entonces me puse a verla con él y me dice, tío, qué película vieja. Le digo, cállate, nene. Entonces estábamos mirando. Y la película tenía algo raro porque Peter Pan, si usted se acuerda, la película comienza siendo una persona, un hombre mayor que ha olvidado su niñez interior y es una persona mala según lo muestra. Entonces mi sobrinito me dijo, él es malo. Le digo, sí, es malo, pero es Peter Pan. Sí, pero después va a ser bueno. Me dice, ¿pero es malo o es bueno? Cállate. Digo, entonces va avanzando la película y pasa de ser malo y de repente Peter Pan recuerda que en ese empieza a ser bueno y me dice, ¿pero ahora es malo o es bueno? Ahora es bueno, pero era malo. Digo, no sé, ya no sé, miremos la película. Entonces, claro, cuando uno es niño, está establecido decir quién es malo y quién es bueno. Al bueno lo quiero y al malo no. Pero hay momentos cuando uno va creciendo que se da cuenta que esa línea se pone borrosa. De hecho, Jesús contó una historia, una parábola, en la que está tratando de explicar quién es el prójimo. Aparece uno de los fariseos, uno de los sabios de la ley, y le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Pero en realidad con esas preguntas como diciendo, ¿quién es mi prójima? Entonces Jesús, sabiendo lo que este hombre tenía en su mente, empieza a contarle una historia. Dice, déjame contarte una historia, pequeños saltamontes. Entonces comienza a hablar y dice, había un hombre que venía bajando desde venir de orar y estaba caminando por un lugar, porque la historia que empezó a contar es la del buen samaritano. ¿Conoce la historia del buen samaritano? Y usted ha utilizado seguramente la frase, el buen samaritano es una persona muy buena, ¿verdad? Entonces dice que venía un hombre caminando y que lo robaron. No sé si venía caminando por alguna de nuestras ciudades, de nuestros países en Latinoamérica, pero seguramente. Entonces dice que lo robaron, lo dejan tirado y cuando está allí tirado comienzan a pasar distintas personas por el camino y lo dejan de lado. Por ejemplo, dice que primero pasa el sacerdote, o sea, el pastor de la iglesia, no yo, sino mi papá, el pastor Marcelo, porque él sí, ya que no está, lo podemos atacar. Entonces, camina, dice que lo pasa por el lado y dice, no te voy a ayudar. De repente dice que comienza a caminar ahora uno de los levitas. El levita era el que se encargaba de la alabanza, o sea, en este caso Gerson. Usted sabe que Gerson es mala persona. Entonces camina y lo pasa por el lado y decide no ayudarlo tampoco. Pero cuenta la historia que venía bajando un samaritano. Diga conmigo, samaritano. Y dice que el samaritano se movió a misericordia y comenzó a ayudarlo. Ahora déjeme darle un poco de contexto. En la cultura judía, el samaritano era la persona que más debías odiar. Era la persona que hacía las cosas mal, que no adoraba al mismo Dios que tú adorabas. El samaritano era como en el día de hoy decir un argentino en medio de Brasil. Quise decir otra cosa. El samaritano era como decir entre nosotros, decir un hombre de Lisis. Pasaron todos los cristianos y uno de Lisis decidió ayudarlo. ¿Entiende lo que está haciendo Jesús? Le está revolviendo las tripas al hombre de la ley. Porque le está diciendo, ninguno de ustedes tuvo misericordia, pero el samaritano sí lo hizo. Cuando termina la historia, como todo buen maestro, Jesús responde con una pregunta. Versículo 36 del libro de Lucas, capítulo 10, no lo tenemos en pantalla, pero yo se los leo. Dice, ¿cuál de estos tres, o sea, el sacerdote, el levita y el samaritano, cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta era el samaritano. Diga conmigo, el samaritano. Pero contestó el experto de la ley, el que se compadeció de él. ¿Lo notó? ¿La respuesta cuál era? Y él respondió, el que se compadeció de él. Era tanto el odio que le tenía que no lo pudo ni nombrar. ¿Quién es tu prójimo? Aquella persona que no puedes ni nombrar. Aquella persona que te revuelve el estómago el simple hecho de pensar en él o en ella. ¿Quién es tu prójimo? Aquella persona que tú dijiste debe quedar fuera de mi círculo de amor y cariño.
Porque cada vez que tú haces un círculo y dices, Dios ama hasta aquí, Dios viene y hace el círculo más grande, porque el amor de Dios es mucho más inclusivo que nuestro propio amor. Cada vez que tú dices, estos quedan fuera, Dios viene y dice, estos quedan dentro. Porque el problema es ese, es que queremos definir quién es nuestro prójimo, pero Jesús dijo, tu prójimo es aún aquel a quien no puedes ni nombrar. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo amar a esa persona que no puedo ni nombrar? Vamos a seguir leyendo el versículo 44, volvemos al texto original que estábamos leyendo. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Que dice, oren, diga conmigo, oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Era la gente del IRS de esa época. ¿Y sabe por qué les caían tan mal? Les caían tan mal porque los recaudadores de impuestos de esa época eran personas del mismo pueblo judío que se habían vendido al lado de los romanos, y lo que hacían estos romanos es le decían, ok, tú le vas a cobrar impuestos a tu propio pueblo. Y los judíos venían y decían, ok, entonces el romano le decía, tú tienes que cobrar esto de impuestos. De ahí para arriba, todo lo demás es tu ganancia. Entonces, gente de su propio pueblo extorsionaba a su propio pueblo. ¿Ha escuchado alguna vez una historia así de políticos? No, ¿verdad? No pasa. Pero bueno, pasaba en esa época. Y dice que venían y le decían, bueno, ahora tu impuesto es 15. Y si la persona se quejaba, decía, bueno, ahora es 20. Y no importa lo que quisieran, ellos podían cobrar lo que quisieran. Gente volviéndose contra su propio pueblo. Jesús le decía, cuando ustedes aman a quienes los aman, son igual que esos. Es como cuando estás recién llegado y vas a un local para comprar algo y el que te atiende, vos te das cuenta que habla español. Decís, oh, hello, y no te habla en español el desgraciado. Si tenés una cara de Buenos Aires, hermano. Caminabas las mismas calles que camino yo. Dice, no, I don't speak Spanish. Y decís, nah. Esa misma persona, esa persona que uno dice, ¿cómo me pueden comparar con él? Dice Jesús, te comparas a él cuando amas solamente a quienes te aman. Alguna vez escuché esta frase y me gustó, dice, muchos hemos aprendido cómo ofrecer la otra mejilla, pero no sabemos cómo amar a aquel que las golpeó. Y es cierto, hasta un punto podemos dar la otra mejilla, que lo hablamos la semana pasada, pero ¿cómo hago para amar a aquel que me golpeó? Porque ahora lo que me está pidiendo es un punto más profundo. ¿Cómo puedo yo unirme a esta persona? El problema es que hay 3 tipos de amor en el griego. Utilizamos a veces, en español tenemos la diferencia entre te quiero y te amo, pero la verdad que en griego hay muchas maneras de decir te amo o te quiero. La primera palabra en griego para definir amor es fileo. Diga conmigo fileo. Dile al de al lado, yo te fileo. Y va a decir al otro, fileame. Fileame, fileame. Es un nuevo reggaetón que va a salir. Ahora, la palabra fileo significa amor de amistad. Es el amor que es recíproco. Cuando uno quiere a alguien y la persona te quiere también y hacen cosas el uno por el otro. Es el amor de amistad. Entonces mira al de al lado y dile, somos todos fileos. Fileemos. Entonces, ahora, no solamente es el amor de amistad que es recíproco, hay otro que es el amor eros. Diga conmigo eros. Este es el amor que es el amor de pareja. De la palabra eros proviene la palabra erótico. ¿Tengo que explicarle de qué se trata este amor? Ok, perfecto. Tenía miedo de tener que explicarle. Pero bueno, usted sabe. No se lo diga al lado a menos que sea su esposo. Su esposa se lo pido por Dios. Ahora, hay una tercera palabra que es ágape. Diga conmigo, ágape. Entonces, dice, este tipo de amor es un amor desinteresado que da sin esperar nada a cambio. Es un amor incondicional en realidad. Tu mente y tu corazón están inclinados hacia la persona que amas, casi que no puedes pensar en otra cosa. Se lo leo otra vez, dice, tu mente y tu corazón están inclinados hacia la persona que amas, casi que no puedes pensar en otra cosa. Cuando yo era chico, había una frase que cuando uno se peleaba con alguna chica y era chico, el grupo de amigos se te ponía alrededor y te cantaba los que se pelean se aman. ¿Recuerda? Los que se pelean se aman. Y decían, ¡no! Bueno, qué cerca está el odio al amor, ¿verdad?
Porque dice, tu mente y tu corazón están inclinados hacia la persona, casi que no puedes pensar en otra cosa. Eso es amor, pero a la vez, dígame si cuando usted odia a una persona no cae exactamente lo mismo en casi no poder pensar en otra cosa. Por eso el amor ágape es un amor que da. El amor ágape es el amor de Dios operando en el corazón del hombre, donde odias el sistema en el que la persona está metida, pero no a la persona que está atrapada por ese mismo sistema. El amor ágape es el amor que está planteado en este texto. Dice, ama a tu enemigo es porque sabes que no puedes recibir nada, absolutamente nada de él o de ella. Ama es porque puedes dar aún lo que la persona no ha de devolverte. Es orar por la persona. ¿Entiende lo que significa orar por alguien a quien odias? Es empezar a declarar cosas buenas sobre alguien que te hizo mal. Es ponerte delante de Dios, presentar a la persona y decir, estoy del lado de él y quiero que tú estés del lado de él. ¿Quieres empezar a amar a quien odias? Empieza a orar por la persona. No lo siento, no te dije que lo sientas, dije que lo hagas. Porque mientras más ores por la persona, no hay manera que cuando sigas orando y el amor de Dios trabaje en tu corazón, que no empieces a cambiar lo que sientes por la persona. Ahora, hasta allí estamos todos claros. Decir, bueno, puedo orar por la persona, pero pasa algo más. Que es que hay veces que empiezo a orar por alguien y empiezo a pedir que Dios bendiga a quien me hirió, cuando empiezo a pedir que Dios le dé cosas buenas a quien me hizo mal. Pero ¿qué pasa si Dios lo empieza a bendecir al que me hirió? No era en serio, Dios, era para que yo perdonarlo, no para que le hicieras bien. Porque no te gusta que el que te hizo mal le vaya bien. Puedes decir que se pudre en el infierno. Señor, bendecilo. O sea, el problema es ese, que si podemos tolerar que Dios bendiga a aquel que me hirió a mí. Si puedo tolerar, ese es el amor real. Cuando me alegro aún que aquel que me hizo mal le vaya bien. El amor real es ese. Porque lo que pasa es que eso es lo que dice la Biblia, que Dios es aquel que hace salir el sol sobre buenos y malos. Y eso a mí me da bronca porque yo quisiera que hiciera salir el sol sobre mí, solamente yo que soy muy bueno. Y que haga llover solamente cuando yo necesito lluvia, pero al otro lo inunde cuando le vaya a llover encima. Pero dice que Él llueve por sobre todos, porque ese es el amor de Dios. Es un amor justo e injusto a la vez. Porque ¿sabes lo que pasa? Es que hay veces que mi propio juicio cava una tumba para mí mismo. Quiero misericordia y gracia para mí cuando me equivoco, pero quiero juicio y muerte para los que me hieren. ¿Y sabes lo que pasa? Que alguna vez tú estás del otro lado también. Y alguna vez eres tú el que hiere a otra persona. Pero allí pedimos misericordia, allí pedimos gracia. Ahí decimos, hey, no me pueden comprender. Pero cuando me hieren a mí, que lo castiguen. Estaba viajando hace un tiempo atrás hacia Argentina, 9 horas de vuelo. Son de esos vuelos que uno dice, qué largo es esto. Entonces estaba volando y viajaba solo, y me tocó una fila de 3 personas, eran 3 asientos, y a mí me tocó el del medio. Cómodo, no se imagina lo lindo que es ir en el medio. Bueno, dicen, no puedo mirar a la ventana y no puedo salir al baño, la voy a pasar tan bien hoy. Entonces estaba sentado así ya refunfuñando por el lugar que me había tocado. De repente empiezo a ver que pasa gente y nadie se sentaba al lado mío, ni a la derecha ni a la izquierda. Y yo decía, siempre ha sido bueno Dios. Siempre ha sido. Entonces, estaba en un buen tiempo y cierran la puerta del avión. Nadie. Ni a mi derecha ni a mi izquierda. Toda la silla para mí. Estaba en plena adoración ya. Y pasa una mano por atrás y alguien me toca así el hombro. Y me dice una persona, ¿te molesta si me siento al lado tuyo? Le juro que no podía decir que no. No me... Sentate. Ahora sí, claro, dejé claro que los otros 2 eran míos. Me puse así como diciendo, estos 2 son míos, ¿no? No vas a querer poner algo acá, esto es mío. Ahora, me puse a pensar, o sea, la realidad es que el único asiento por el que yo había pagado era en el que estaba sentado. Todo lo demás no era mío. Y por alguna razón me ofendía que alguien me estuviera pidiendo lo que no era mío inicialmente.
Me pregunto si no nos pasa exactamente así con la gracia. El lugar donde estoy sentado yo no me lo merecía. Yo no merecí la gracia en la que estoy sentado, de la que estoy disfrutando. ¿Por qué entonces me ofende cuando alguien viene a pedirme la misma gracia que yo no debería estar sentado donde estoy sentado? Porque estás sentado donde estás sentado porque Dios permitió que estuvieses ahí. Entonces, si alguien cruza la mano y dice, puedo sentarme al lado tuyo, no te queda otra que decir que sí, porque ese lugar tampoco es tuyo, es el lugar que Dios preparó para que alguien más se siente. Así funciona el amor incomprensible e injusto de Dios. La misericordia que recibí es entonces la que tengo que dar en la misma medida. Alfred Plummer dijo alguna vez, devolver mal por bien es diabólico, devolver bien por bien es humano, pero devolver bien por mal es divino. Yo creo que así necesitamos vivir. Así podremos hacer algo más por este mundo. Amar duele. Amar a aquel que me vio duele, pero esa es la base del Evangelio, porque quiero hablarte del último punto, y es que, ¿qué voy a hacer de más? Versículo 47, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, sean completos, así como su Padre Celestial, que es perfecto. Diga conmigo, perfecto. ¿Sabe por qué su amor tiene que ser completo? Porque usted tiene que tener una combinación de los tres amores. Usted tiene que poder amar a una persona como amigo, amar a una persona de una manera eros y de una manera ágape. Por eso el amor más puro de pareja se funciona de esa manera. Por eso cuando usted saca lo sexual y lo pone afuera, usted quita de los tres amores uno y cree que eso es amor, pero el amor es la combinación de los tres. Es cuando usted puede ser amigo con la persona que está a su lado, es cuando usted puede compartir íntimamente con la persona que está a su lado, pero además está dispuesto a dar aún lo que la persona no merece. Eso es el amor real. Ese es el amor completo. Usted quiere ver amor completo, sea completo. Esa es la manera de vivirlo de manera completa. Pero entonces, ¿en qué consiste lo cristiano? Consiste en el extra que estamos dispuestos a hacer, lo extraordinario, lo anormal, lo que no resulta natural. Si haces bien a quien te haces bien, ¿qué haces de más? Es amar al que no puede amarte porque no le da su capacidad. Es darle a quien no puede devolverte. Es entender de que puedes amar a alguien aún más allá de lo que estabas llamado a cumplir. Quiero invitar a que la banda me acompañe con esto, pero es que tienes que entender que el amor real es el amor donde tú das aún cuando la persona no puede devolverte, y no es que simplemente cumples con lo que fuiste llamado a cumplir, porque ese es el gran problema. Cumplo nada más. Un profesor de dibujo alguna vez me dijo, Ezequiel, si quieres aprender a dibujar en perspectiva, lo que tienes que hacer es dibujar, por ejemplo, 2 montañas, un sol, más atrás vas a dibujar 2 montañas, pero lo vas a hacer pintado un poquito más clarito y las de más atrás más clarito. Y el profesor nos dijo, bueno, ahora quiero que dibujen algo en perspectiva. ¿Sabe qué hice yo? 2 montañas, un sol, 2 montañas atrás más claritas, y hice 2 montañas más atrás más claritas. Se lo presenté al profesor y dije, perspectiva. Me dijo, sí, está perfecto, pero simplemente cumplió con lo que tenía que hacer. Claro, me aprobó porque no tenía otra, porque cumplí lo que él me pidió, pero no excedí lo que fui llamado a hacer. Y el amor cristiano real es exceder lo que fuimos llamados a hacer. Este mundo necesita personas que estén dispuestos a amar aún cuando les duele amar. Esta iglesia necesita personas que estén dispuestos a dar su amor aún a personas que no lo merecen. ¿Entiende cómo vamos a conquistar esta ciudad? Amándolos. ¿Entiende cómo vamos a hacer? Yendo e incluyendo a personas que no deberían estar. Esas son las personas que nosotros vamos a llamar. ¿Sabe cómo funciona esto? A mayor pecado, mayor gracia. A mayor pecado, mayor amor. Ese es la ley de Dios. Porque yo creo que cuando me aman y me siento amado, entonces empiezo a cambiar. Es todo al revés de como me lo llamaron. No, empieza a cambiar y después te amo. Dios no funciona así. Por eso nuestra idea es acercarte a Dios, que te sientas amado. Y estoy seguro que cuando te sientas tan amado por Él, empezarás a cambiar. Pero mi tarea no es decirte cómo cambiar, mi tarea es decirte cuánto Dios te ama y quiere que estés junto a Él. El problema es que no estamos dispuestos a abrir un poco más nuestro corazón de lo que fuimos llamados a abrirlo. El otro día fui a comer a un lugar de comida y faltaban 5 minutos para que cierre. Yo llegué rápido y cuando llego a la puerta la persona me dice, claro, yo entiendo y hay personas que están aquí que deben trabajar en restaurantes y me odian en este momento tanto como esa persona cuando está así. Pero definitivamente una de las cosas que pensé, digo, esta persona que está allí, hay algo que me queda claro y es que no es el dueño del lugar. Porque el dueño, vos llegás y te dice, pase, que son $5 más, pase, que yo cocino, no hay problema. Cuando tú cierras tu puerta, aún 5 minutos antes de amar a las personas, es porque no eres dueño de tu propia vida. Pero cuando tú eres dueño de tu propia vida,
tú puedes decidir abrir un poco más y amar a una de las personas que no merecían amar y dar entrada a aquellos que no deberían entrar. La pregunta es si el dolor es dueño de tu vida o si eres tú dueño de tu propia vida. La pregunta es quién es el dueño en este caso. ¿Quién toma las decisiones en este caso? ¿Las va a tomar el dolor? ¿Va a hablar por ti el dolor? ¿O vas a hablar tú por medio de tu dolor para sanar a una u otras personas? La pregunta es ¿qué vas a hacer de más? Cuando termines esta enseñanza de escuchar y salgas, la pregunta es ¿qué vas a hacer de más cuando llegues a tu trabajo? La pregunta es ¿qué vas a hacer de más cuando llegues a tu escuela? La pregunta es ¿qué vas a hacer de más en tu grupo de amigos? ¿Qué vas a hacer de más por tu esposa? ¿Qué vas a hacer de más por tu esposo? Ese es el cristianismo que tiene que nacer acá. Que las personas digan, no sé qué le pasa a esa gente de Casa de Jesús, pero está loca. Están decididos a hacer mucho más de lo que son llamados a hacer porque ese es el mundo que ellos quieren. Y ese es el mundo al que yo quiero pertenecer. Hace 3 años atrás, una de las cosas que siempre disfrutamos mucho con mi esposa es viajar. Hemos aprendido a invertir en memorias. Sabemos que las memorias son cosas que nadie te puede robar. Y hace 3 años atrás mi esposa empezó a mirar noticias de un avión que había desaparecido. Y se empezó a mirar noticias, y lo que empezó a tomarle es mucho miedo a la hora de subir a un avión, cosa que nunca nos había pasado. Le pedí permiso a ella para poder contar esto. Y eso me sorprendió porque de repente de no tener miedo pasó a tener miedo por estas cosas. Y cada vez que nos subimos a un avión, desde ese día y cada vez que el avión va a despegar o a aterrizar, ella le agarra terror por lo que estamos viviendo. Y ella me agarra la mano y me dice, todo va a estar bien. Y yo que soy piloto aeronáutico y sé todo lo que está pasando, le digo, tranquila, mi amor, no está pasando nada. Ahora, claro, mi amor por ella no me permite ni siquiera tener miedo a mí. Se sacude el avión y me dice, ¿está todo bien? Está todo bien, está todo bien. Ay, entonces el avión está todo bien, es normal, es así, esto es así, no pasa nada. Voy al baño, ya vengo. Ahora, hace poco más de un mes atrás, mi esposa tuvo que viajar para ver por última vez a su abuelito. Hablo de su abuelito en presente todavía, porque yo creo que mientras uno mantiene las memorias conectadas a su cabeza, la persona vivirá para siempre con cada uno de nosotros. Pero su abuelito se enteró que tenía cáncer y ella viajó por última vez para verlo y luego de pasar un tiempo de llorar, yo no pude acompañarle. Ella fue solamente con su papá. Estaban en el vuelo de regreso. Y antes de salir, ella se dio cuenta que la persona que estaba junto a ella tenía miedo. Porque cuando tú tienes miedo de algo, reconoces a quienes están pasando por el mismo dolor que tú estás pasando en el corazón. Dice que se dio vuelta y empezó a aplicar todas las técnicas de relajación que ella hace en ella misma, pero ahora en la persona que estaba sentado a su lado. A diferencia de ella, que su miedo es al despegue, al aterrizaje, esta mujer tenía miedo durante todo el viaje, por lo cual durante las 3 horas de vuelo y algo de vuelo, ella se la pasó abrazada a la persona, conteniéndole las manos. Imagínense mi suegro cuando se dio vuelta y vio a mi esposa abrazando a otra mujer. Fue una cosa de decir, ¿qué pasa? Está todo bien. Se pasó las 3 horas abrazando y orando por ella y ayudándola a relajarse. Hasta el día de hoy no sabemos el nombre ni el número de teléfono de esa persona. Pero hay algo que mi esposa me habló cuando llegó y yo le pregunté, digo, ¿pero no tuviste miedo? Me dice, la verdad que no. Por primera vez en mi vida, después de 3 años, entendí que cuando ayudo a alguien más no hay espacio para mis propios miedos, sino que puedo sanar a alguien a través de las heridas que yo recibí, que hoy están cicatrizando al amar a alguien más que aún no conozco. El mundo tuyo se hace un mundo mejor cuando dejas de llorar por tus propias heridas y empiezas a sanar las heridas de quienes están a tu alrededor. Es cuando empiezas a salir del medio y empiezas a decir, tengo que amar a los demás. Tenía derecho ella de encerrarse en su propio momento de tristeza y llorar. Claro que tenía derecho, pero los cristianos no estamos llamados al derecho, estamos llamados al amor. Estamos llamados a decir, no es mi tiempo de llorar, es mi tiempo de amar. Tendré mis tiempos de llorar, pero hoy estoy aquí para amar a las personas. Mientras estés presente en esta tierra, mientras estés aquí, tu llamado es amar a las personas. Tu llamado es a salir de tu propio centro y a decir, tengo que amar al que está pasando miedo en la misma situación que yo viví. Porque esta es la pregunta. ¿Por qué te hirieron? No lo sé. ¿Por qué te pide Dios que ames al que te hirió? Porque necesitas sanarte, porque necesitas cicatrizar y solamente las cicatrices ayudan a sanar a otras personas.
Cuando tú cicatrizas, cuando tú sueltas, cuando tú dices, esta herida no se va a quedar conmigo nunca más, tienes capacidad de sanar a otros. Y te necesitamos. Te necesitamos. Necesitamos en este mundo personas que estén dispuestas a decir, yo soy el que suelta la herida, soy yo el que suelta a quien me lastimó, soy yo el que está dispuesto aún a orar por el que me lastimó, porque hay personas que necesitan escuchar por lo que yo pasé. Eso es a lo que eres llamado en esta tierra. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Quién vas a ser? ¿Dónde se va a abrir tu corazón? ¿Dónde te vas a quedar? O si vas a ser de los que dicen, yo hago un poco más. Yo hago un poco más. Yo fui llamado a hacer un poco más. Diga conmigo, yo hago. Dígalo bien fuerte, yo hago un poco más. Dígalo bien fuerte, yo hago un poco más. Dígalo bien fuerte, yo hago un poco más.